Buenos días, hoy vamos a hablar de la arritmogénesis. Se denomina arritmias cardíacas a todo trastorno del ritmo cardíaco causado por alteraciones en la formación y/o en la conducción del impulso eléctrico del corazón. El impulso eléctrico del corazón, conocidos como potenciales de acción. Estos potenciales de acción son diferentes en relación al tejido miocárdico en donde se originan. En el tejido miocárdico contráctil podemos observar la clásica formación del potencial de acción, en el cual el potencial de reposo es de menos 85 milivoltios, el cual por la entrada de sodio genera la despolarización. Una vez que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, se inicia una repolarización precoz que rápidamente es interrumpida por la entrada de calcio y sodio, generando la fase conocida como meseta. Finalmente, cuando se cierran estos canales, sigue saliendo el potasio hacia el líquido extracelular por sus canales, generando el periodo de la repolarización. En su lugar, el potencial de acción del miocito del nódulo sinusal difiere en varios aspectos. En primer lugar, su potencial de reposo se reconoce actualmente no como de reposo, sino potencial diastólico máximo, siendo de un valor de menos 60 milivoltios. Esta menor negatividad de este potencial se debe a la alta permeabilidad a la entrada de sodio, que va generando paulatinamente una línea ascendente hacia la despolarización, que se inicia gracias a la entrada de calcio a lo largo de la despolarización. Finalmente se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, generando la repolarización. Entrando en el tema, vamos a ver cuál es la clasificación de la generación de arritmias cardíacas en relación a los mecanismos fisiopatológicos. Como dijimos anteriormente, las arritmias cardíacas pueden ser por alteración en la formación del impulso eléctrico. En ese sentido, vuelven a subclasificarse en tres mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la alteración del automatismo normal. En segundo lugar, aparición de automatismos anormales. Y en tercer lugar, una actividad eléctrica desencadenada. Vamos a ver cada uno de ellos. Las alteraciones en el automatismo normal del nódulo sinusal generalmente producen dos situaciones que se ven cotidianamente. En primer lugar, la bradicardia sinusal y en segundo lugar, la taquicardia sinusal. Generalmente esto ocurre por la influencia de estímulos externos excesivos o la presencia de disfunción propia del nódulo sinusal, que lleva a la aparición de estas dos situaciones. Podemos mencionar como ejemplo de bradicardia sinusal cuando la frecuencia cardíaca disminuye de menos 60 latidos por minuto. Eso generalmente en ejemplos fisiológicos lo podemos observar a la hora del sueño. Por el contrario, la taquicardia sinusal se presenta cuando hay un aumento de la actividad cardíaca por situaciones como ejercicios físicos, fiebres, etc. Aquí podemos observar unos gráficos en donde compara la taquicardia sinusal, en donde se observa la aparición de todas las ondas del electrocardiograma. ¿Cuáles son esas ondas? La onda P, delante de la QRS, la onda T. Lo que se ve acortado es el ciclo de aparición de cada una de estas ondas. La bradicardia sinusal, sin embargo, también podemos observar todas las ondas, como la onda P, la QRS y la T, pero a un tiempo menor, a un tiempo mayor. En este caso, vemos que la frecuencia cardíaca es de 50 latidos por minuto. El segundo mecanismo de alteraciones de la formación del impulso eléctrico se encuentra el automatismo anormal. La aparición de automatismos anormales generalmente se presentan en ciertas circunstancias como la isquemia o las alteraciones del equilibrio electrolítico, que pueden generar los llamados automatismos anormales, que se desarrollan en fibras cardíacas normalmente desprovistas de automatismo. Estos automatismos anormales pueden sobrepasar la frecuencia del automatismo sinusal normal y constituirse así en marcapasos dominantes. El tercer mecanismo de las arritmias por alteración de la formación del impulso eléctrico son las actividades desencadenadas,
que son consideradas como despolarizaciones eléctricas anormales que se originan siempre precedidas de un potencial de acción normal. Se presentan como oscilaciones en el potencial de membrana y son conocidos como postpotenciales. Se pueden clasificar en dos: los postpotenciales precoces, que generalmente aparecen durante la fase de la repolarización inicial, en el tercio de la aparición de la repolarización, y el postpotencial tardío, que puede aparecer en la fase final de la repolarización. En este gráfico podemos observar un potencial de acción normal del miocito ventricular. Aquí se observan los postpotenciales, en este caso como ocurre en la fase de repolarización. A sus inicios podemos considerar como un postpotencial precoz. En segundo lugar, de mecanismos fisiopatológicos de generación de arritmias, habíamos mencionado que pueden observarse también alteraciones en la conducción del impulso eléctrico. Estos a su vez pueden volver a clasificarse en arritmias por bloqueo y en arritmias por reentrada. Los bloqueos pueden ser transitorios, que son aquellos que generalmente su presencia son reversibles cuando la isquemia en ciertas situaciones es resuelta. También tenemos bloqueos considerados fijos por alteración estructural permanente. Tenemos alteraciones que llevan a bloqueos funcionales, generalmente en presencia de un ritmo rápido. El impulso llega a las células cuando éstas están todavía en periodo refractario y no pueden transmitir el impulso. Este tipo de alteración puede ocurrir a cualquier nivel del sistema de conducción: en el nodo auriculoventricular, el haz de His, en las ramas de haz de His. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que son los más frecuentes entre los bloqueos. En primer lugar, podemos definirle a los bloqueos auriculoventriculares como dificultad en la transmisión del estímulo eléctrico a través del nódulo auriculoventricular. Se subclasifican en tres tipos de bloqueo: bloqueo AB o auriculoventricular de primer grado, bloqueo AB o auriculoventricular de segundo grado, que se vuelve a subdividir en bloqueo AB segundo grado MOVIX 1, que tiene un ritmo conocido como ritmo de Wenckebach, y el MOVIX 2, y finalmente el bloqueo AB de tercer grado. El bloqueo de primer grado, generalmente podemos observar que todos los estímulos supraventriculares, o sea, todos los generados en el nódulo sinusal y conducidos a las aurículas, van a atravesar sin problema la unión AB hacia al ventrículo, pero lo van a hacer más lentamente que lo normal. Tenemos que recordar que generalmente el intervalo PR tiene una duración de 0,12 a 0,20 segundos, que es como vemos aquí. En ese sentido, lo que vamos a observar en estos pacientes es que el impulso originado en el nódulo sinoauricular es normal, pero la conducción a través del nódulo auriculoventricular es más lenta. Entonces lo que vamos a observar es un alargamiento. Significa que la PR va a durar más de 0,20 segundos. Pero recordar que todos los potenciales generados en el nódulo sinusal pasarán siempre al ventrículo, por lo que siempre observaremos una onda P delante de la onda QRS. Sin embargo, el bloqueo de segundo grado, que se clasifica en el MOVIX 1 y en el MOVIX 2, generalmente algunos estímulos no lograrán atravesar la unión AB, mientras otros sí que lo consiguen. En el caso del tipo MOVIX 1 o de Wenckebach, el intervalo PR se alarga paulatinamente en cada ciclo cardíaco, hasta que finalmente, cuando se alarga mucho, desaparece una onda QRS, como vemos en este caso. Entonces, eso nosotros conocemos como ritmo de Wenckebach. El tipo 2 o MOVIX 2, el intervalo PR, como vemos aquí, es constante, pero ocasionalmente aparece una onda P no conducida, como observamos aquí, sin observarse el alejamiento paulatino, como observamos en el gráfico superior. Aquí podemos ver, repitiendo, el MOVIX 1 o con ritmo de Wenckebach, donde la P paulatinamente se va alejando de la QRS hasta que finalmente un latido no pasa, por lo que no aparece la QRS. Y repitiendo el MOVIX 2, en donde ese ritmo de alejamiento paulatino no existe, sino que rápidamente
o como decíamos anteriormente, constantemente. Luego de una onda P desaparece una QRS, conocido entonces como un bloqueo tipo 2 o Möbius dots. Las características del electrocardiograma del bloqueo de segundo grado Möbius 1 son las siguientes. La frecuencia cardíaca es normal o lenta, el ritmo, la onda P son regulares, con complejos QRS a veces irregulares. Las ondas P son normales, el intervalo PR aumenta, la longitud en cada ciclo puede ser normal al inicio del ciclo y el complejo QRS es normal. La característica del electrocardiograma al Möbius tipo 2 es que la frecuencia también puede ser normal o lenta, en el ritmo la onda P son regulares, los complejos QRS son regulares, ocasionalmente irregulares, la onda P es normal. El intervalo PR cuando se ve puede ser normal o prolongado, pero es constante. Pueden haber 2 o 3 o más onda P antes de que cada complejo QRS desaparezca. El complejo QRS normalmente es normal o puede estar ligeramente ensanchado. Luego tenemos el bloqueo de tercer grado, en el cual ningún estímulo del nódulo sinusal de la aurícula va a pasar a los ventrículos. Ninguna de las P son conducidas y necesariamente en este ritmo aparecerá un ritmo de escape ventricular, que significa que el sistema excitoconductor, ya sea el haz de His o las fibras de Purkinje, van a generar los potenciales de acción para producir los potenciales de acción del miocardio ventricular y luego la contracción. Por eso podemos encontrar una frecuencia cardíaca tan baja como 20 a 50 latidos por minuto. Entonces aquí la característica es que la contracción de la aurícula y los ventrículos son de forma independiente, generando una alteración hemodinámica muy grave. La onda P no genera QRS, la frecuencia ventricular es de 20 a 50 latidos por minuto como dijimos, la frecuencia auricular es elevada, 122 por minuto, y la PR está ausente. En este gráfico podemos observar cómo las ondas P aparecen independientemente de donde se encuentren las QRS. Eso es porque ninguna de las ondas P pasa al ventrículo, por ende la QRS depende de ella misma, el ventrículo en este caso, mejor dicho, depende del mismo para generar su propio potencial, ya sea a través del sistema excitoconductor generado por el haz de His o por las fibras de Purkinje o el propio miocardio ventricular. Evidentemente la QRS es anormal, excesivamente ancha, como observamos aquí, porque recordemos que la amplitud de la QRS o la duración no es más de 0,11 segundos. Aquí podemos observar una gran amplitud. Son totalmente anormales las QRS y evidentemente el paciente no puede sobrevivir con este tipo de bloqueo por lo que necesitará de algún tipo de marcapasos artificial. Luego tenemos el mecanismo de la reentrada como probablemente el mecanismo más frecuente de arritmia cardíaca. Es responsable de la mayoría de las trasístolas y taquicardias paroxísticas supraventriculares y ventriculares. La reentrada implica la reactivación de una zona del miocardio por el mismo impulso eléctrico a través de una vía. ¿Cuáles son las características de la reentrada? En primer lugar, el circuito eléctrico potencial debe estar formado por dos brazos. Tiene que haber un bloqueo unidireccional en uno de los dos brazos y una conducción lo suficientemente lenta a través del otro brazo que no está bloqueado, para permitir que la zona proximal al bloqueo unidireccional recupere la excitabilidad y pueda así ser reactivado de forma retrógrada. El ejemplo clásico de reentrada lo constituye el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En él existen dos vías de conducción en el nódulo auriculoventricular y una vía accesoria también paralelo al auriculo ventricular. En este caso, un impulso eléctrico prematuro, que puede ser una extrasístole supraventricular, puede bloquearse en sentido AB en la vía accesoria y por el otro lado ser conducido en el otro brazo exclusivamente de forma enlentecida hacia los ventrículos a través del nódulo AB.
La activación retardada del ventrículo permite que la vía accesoria haya recuperado su excitabilidad. Al llegar el impulso a la zona de la vía accesoria, esta puede ser activada de forma retrógrada, produciéndose una conducción en sentido ventrículo-aurícula y reiniciando así de nuevo un ciclo cardíaco. La perpetuación de este mecanismo da lugar a la aparición de una taquicardia paroxística por gráfico anterior de vuelta. Aquí viene rápidamente, entonces eso hace que el intervalo PQ sea mucho más corto. Eso es una hallazgo que vamos a encontrar en los electrocardiogramas de estos pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White, la PR, el intervalo PQ o PR corto, o sea de menos de 0,12 segundos. Y también vamos a ver que generalmente tiene dentro de la constitución de la onda QRS como una sobresaliencia que se conoce como onda delta. Esa onda delta puede encontrarse en la R o también puede encontrarse en las S, haciendo la imagen de una QRS ensanchada. Bueno, estos pacientes entonces son susceptibles de bruscamente hacer lo que se llama una taquicardia supraventricular paroxística porque aparecen bruscamente, de ahí el término de paroxismo, ¿verdad? Y así como paroxísticamente aparecen, pueden desaparecer. En ese sentido, recordemos que estas taquicardias son por extrasístoles, que ya explicamos en el gráfico. Aquí podemos volver a ver en donde justamente se ve la secuencia de inicio de una reentrada en un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. A la izquierda se muestra un latido, ¿sí? Un latido sinusal que se conduce a los ventrículos de forma simultánea a través del nodo AB, que es lento, que es este, y a través de la vía accesoria, que es más rápida, ¿sí? Como estábamos diciendo. El resultado es un intervalo PR corto, como ya mencionamos, una onda delta, que también ya mencionamos, y un complejo, por lo tanto, QRS aparentemente ensanchado por esa onda. En el centro se muestra una extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria bloqueada debido a que se encuentra en un periodo refractario absoluto, como ya también explicamos anteriormente, por lo que se va a tener que conducir por el nodo AB normal, que sabemos que es una conducción lenta. El intervalo PR y el complejo QR se han normalizado. Al desaparecer la onda delta, vemos que la QRS ya en la taquicardia supraventricular carece totalmente de la onda delta y tampoco hay un intervalo PR corto. Esa es una característica que se ve en la taquicardia supraventricular. Aquí podemos ver algunos gráficos de esta arritmia Wolff-Parkinson-White, como se observa en algunos de las derivaciones del electrocardiograma. B1, B2, B3 se observa perfectamente la onda delta. Podemos observar la PR que está muy cerca de la onda Q o la onda R específicamente. La reentrada puede ocurrir en cualquier parte del corazón. No solamente tenemos patologías como el Wolff-Parkinson-White, tenemos varios mecanismos o varias arritmias que dependen de este tipo de mecanismo, en el que mientras se cumplan los criterios antes descritos. Entonces la reentrada podemos observar en la aurícula, dando lugar a extrasístoles y taquicardias auriculares y aleteo auricular. En el nodo AB, ocasionando las taquicardias por reentrada nodal, o en el ventrículo produciendo las extrasístoles o taquiculares. Por ejemplo, tenemos el flute auricular, que generalmente, como observamos en este gráfico de electrocardiograma, prácticamente no se ven ondas P, son ondas lo que nosotros le llamamos ondas F o en serrucho. El impulso eléctrico se origina en la aurícula de forma rápida, una frecuencia auricular muy elevada, dando ese aspecto en serrucho, ondas F o en sierra, como algunos lo dirían. Los ventrículos no responden a una frecuencia rápida, por lo que el nodo AB bloquea algunos de estos impulsos auriculares o impulsos eléctricos de la aurícula, por lo que la frecuencia con que late la aurícula no es similar a la frecuencia con que late el ventrículo.
La frecuencia con que puede llegar a latir una aurícula que está en flute auricular puede ser 220 a 350 veces por minuto. El ritmo de la contracción o despolarización auricular es regular. Las ondas P no se ven de forma normal, por eso se las llaman ondas en sierras dentadas. El intervalo PR no se puede determinar. Y el complejo QRS, sin embargo, es normal porque siguen ellos despolarizando gracias a que algunas de estas ondas sí pasan al ventrículo, o sea que aquí no hay un bloqueo del nodo. La fibrilación auricular es parecido al aleteo también, pero es a una frecuencia menos elevada. Es una de las arritmias auriculares más frecuentes, aparecen 1 o 2% de la población. Vamos a observar que son ondas de fibrilación, no se observan prácticamente ondas P. Las arritmias ventriculares son aquellas que se originan en los ventrículos, generalmente se producen por alteraciones del ritmo ventricular y pueden condicionar el gasto cardíaco, de ahí su peligro, y la perfusión tisular. La QRS generalmente es ancha y de forma normal, como dijimos, lo normal sería que no pasen los 0,12 segundos. Hay una ausencia de relación entre el complejo QRS y la onda P. El segmento ST generalmente es anormal porque ya tenemos que recordar que la ST y la onda T forman parte de la repolarización del ventrículo, y la onda T por su lado tiene una orientación opuesta al complejo QRS. Estas arritmias ventriculares pueden clasificarse en extrasístoles ventriculares, en taquicardia ventricular, en fibrilación ventricular y en flutter ventricular. La taquicardia ventricular paroxística es una taquicardia de aparición y terminación súbita. El impulso hace un circuito, o sea, un circuito de reentrada, y vuelve a entrar una y otra vez en la misma zona de tejido, ocasionando despolarizaciones repetidas. La frecuencia es de 100 a 280 latidos por minuto, el ritmo es regular. La onda P con frecuencia no se identifican, el intervalo PR no se puede medir y el complejo QRS es normal. Las extrasístoles ventriculares son impulsos que se originan de forma o fuera del nódulo sinusal, o sea, aparecen bruscamente dentro de lo que son apariciones electrocardiográficas de las ondas QRS normales que están recibiendo los impulsos del nódulo sinusal. De repente pueden llegar a aparecer estas extrasístoles ventriculares. En la taquicardia ventricular podemos describir, como vemos aquí, son ya de un ritmo ventricular más rápido, definido por 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivos. O sea, desde que vemos 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, ya consideramos como taquicardia ventricular. ¿Cuáles son las características del electrocardiograma? Una frecuencia de 140 a 220 latidos por minuto, ya es un ritmo irregular, no existe onda P. Porque la onda P muchas veces pueden quedar bajo el complejo QRS, no hay intervalo PR, el complejo QRS es ancho y aberrante, miden más de 0,12 segundos. Estas taquicardias pueden clasificarse en taquicardia ventricular monomórfica y en taquicardia polimórfica. La taquicardia monomórfica generalmente se observa cuando hay cicatriz en el miocardio, es por cardiopatías isquémicas, por miocardiopatías dilatadas y la fase posterior al infarto. Y las polimórficas generalmente aparecen en la fase aguda del infarto por la isquemia. Entonces generalmente son porque hay mecanismos de reentrada en zona de isquemia. Entonces aquí podemos ver la reentrada en la cicatriz del infarto. Zonas de bloqueos debido a la cicatrización hacen que existan dos circuitos, uno puede ser más rápido que otro, como dijimos anteriormente. En la taquicardia supraventricular también se puede aplicar las mismas características para las taquicardias ventriculares, no solamente para las supraventriculares. Y aquí tenemos el esquema de reentrada anatómica en pacientes con infarto. La característica clínica es que el mecanismo electrofisiológico que explica la taquicardia ventricular es la reentrada. Puede deberse a lesión en la vía de conducción, a incremento del tono simpático parasimpático, o sea, puede haber más tono simpático que parasimpático, por aparición de hipoxia o acidosis en el tejido miocárdico, o también
el pH del paciente, sobredosis de medicamento, y son arritmias muy peligrosas ya que pueden llevar a una pérdida de la conciencia debido a que evidentemente un ventrículo que está en taquicardia ventricular no puede generar un gasto cardíaco adecuado. Y generalmente si la taquicardia ventricular no se trata de forma urgente, puede ser precursora de la fibrilación ventricular, que generalmente es el preámbulo de la muerte súbita. Acá podemos ver unas arritmias ventriculares. Esto que observamos en este gráfico son todas taquicardias de tipo ventriculares. Estas son las clásicas arritmias o taquicardias ventriculares de tipo helicoidal, que parecen como astas de aviones. También se le conocen como terzades de avión. Las arritmias pueden generar varias situaciones clínicas. En primer lugar, una sensación subjetiva de latidos anormales del corazón que se conocen como palpitaciones. La arritmia en general produce modificación de frecuencia, ya que va a generar o bradicardia y o taquicardia. Y por otro lado va también a disminuir la contracción auricular. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay una bradicardia. Pues cuando hay una bradicardia vamos a ver que hay una disminución de gasto cardíaco que puede llevarme a una insuficiencia cardíaca. Esta bradicardia puede verse en un bloqueo de tercer grado. No podemos decir lo mismo de la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal puede inclusive observarse en situaciones fisiológicas sin perjudicar el gasto cardíaco, pero sí una bradicardia dentro de lo que es un bloqueo AB de tercer grado. Por el otro lado, las arritmias más frecuentemente son aquellas que producen taquicardia, que producen a su vez dos cosas fisiopatológicas. En primer lugar, aumenta el consumo de oxígeno por parte del miocardio, que puede generar un dolor de pecho debido a que un miocardio que no obtiene la suficiente cantidad de oxígeno va a generar un dolor que se llama angina. Eso va a llevar, como dijimos, también las taquicardias produce una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué se produce esta disminución del gasto cardíaco? Porque cuando hay taquicardia disminuye el tiempo diastólico y sobre todo el tiempo del llenado. Ese volumen telediastólico disminuido va a generar una disminución del volumen sistólico que, como dijimos, va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco puede producir dos cosas. Bruscamente puede producir la pérdida del conocimiento, conocido como síncope. Generalmente es por una hipotensión muy importante, ya que la poca llegada de sangre al cerebro va a generar entonces esta situación de desmayo. Y evidentemente si hay una taquicardia que no se trata, este corazón se vuelve insuficiente. A continuación vamos a hablar del shock cardiogénico. El shock cardiogénico considera aquel que se aplica a situaciones en las que la causa principal es de origen cardíaco, aunque en sentido estricto se considera como shock cardiogénico el secundario a una alteración primaria de la contractilidad. Acá podemos ver la clasificación de los shocks en general. Tenemos, por ejemplo, el shock por disminución de volumen circulante, que se conoce como shock hipovolémico. Generalmente se observan hemorragias copiosas, pacientes con quemaduras graves o diarreas graves. Luego tenemos las causas cardíacas, que es nuestro caso, que generalmente es por pérdida de la función contráctil debido a un infarto agudo de miocardio o alteraciones mecánicas muy graves, como por ejemplo la insuficiencia mitral o aórtica, que pueden aparecer de forma brusca. También tenemos el shock obstructivo, que generalmente es por obstrucción al flujo sanguíneo, que se puede observar en la embolia pulmonar masiva y en el taponamiento cardíaco. También tenemos por disfunción vasomotora, por pérdida de tono vascular, que anteriormente se le llamaba shock neurogénico, pero actualmente sabemos que es por una alteración de la microcirculación sanguínea que generalmente observamos en el shock séptico. Bueno, vamos a enfocarnos en las causas del shock cardiogénico. Como dijimos, puede ser por alteración de la contractilidad miocárdica y generalmente se observa cuando hay una pérdida de masa muscular de más del 40%. Generalmente la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio. En las siguientes situaciones el término de shock cardiogénico no es estrictamente apropiado,
y su exclusión o diagnóstico y tratamiento son imprescindibles en el enfermo con shock, debido a que podemos tener pacientes con pérdida de masa ventricular de menos del 40%, pero de todos modos presentar un cuadro de shock si se combinan las siguientes situaciones: rotura del tabique interventricular, rotura del músculo papilar, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, infarto ventrículo derecho e insuficiencia aórtica aguda. Otros factores que pueden contribuir al déficit de la contractilidad en pacientes con infarto de menos del 40% y por lo tanto de todos modos padecer de shock son la hipovolemia, que puede ser secundaria a que el paciente vomita ante una situación de infarto generando deshidratación. También la diaforesis, que sabemos todos que es una sudoración profusa, o la iatrogenia propias del médico, que muchas veces en su afán del tratamiento emplea de forma excesiva e inadecuada los diuréticos, generando mucha pérdida a través de la orina. El paciente que hiperventila, pacientes con fiebre, son todos pacientes que están perdiendo agua. O también el médico que hace restricción de líquidos en la terapia. También el miocardio infartado o isquémico es más propenso a generar arritmias, que como ya vimos anteriormente pueden ser taquicardias o bradicardias de cualquier origen. También los fármacos que se le aplica al paciente, como los sedantes y los vasodilatadores, pueden generar mayor depresión de la contracción del músculo cardíaco, y el dolor propio también y el estrés durante las primeras horas de evolución del infarto de miocardio es un factor contribuyente en la evolución. Podemos decir que la definición fisiopatológica de shock cardiogénico está en relación a la insuficiencia cardíaca, y decir que es la manifestación extrema de la misma en la que los mecanismos de compensación son insuficientes para mantener el aporte sanguíneo adecuado a las necesidades mínimas vitales de nutrición. Los mecanismos de compensación, como por ejemplo ante una disminución del gasto cardíaco y presión arterial, que en general pueden ser cardíacos, periféricos, mixtos, se presentan todos juntos, como por ejemplo la redistribución del flujo sanguíneo mediado por el sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina, aumento de la extracción de oxígeno a nivel tisular, aumento del metabolismo anaerobio. Por otro lado, hay un aumento del tono simpático y descarga adrenérgica, y un aumento de la contractilidad y frecuencia cardíaca. Hay una vasoconstricción arterial y venosa debido a este tono simpático muy elevado. Y finalmente, la dilatación y la hipertrofia ventricular. Estos serían los mecanismos de compensación que se producen muy bruscamente en los pacientes con shock cardiogénico, dando esta situación. La disminución de la contractilidad va a generar evidentemente una disminución del gasto cardíaco, que a su vez sabemos que va a hacer que disminuya la presión arterial. Cuando hay una disminución de la presión arterial, sabemos que los vasoreceptores dejan de mandar señales al centro vasomotor, por lo que se libera al estímulo simpático, aumentando su tono. Este aumento de tono simpático va a generar vasoconstricción, como vimos en el slide anterior, tanto arteriolar como venoso. Esa vasoconstricción va a hacer que el flujo de sangre disminuya a los tejidos, generando una hipoperfusión tisular, que finalmente, al tener poco oxígeno para su producción de ATP, debido a que es poco flujo, va a activar el metabolismo anaerobio, generando una acidosis. Y sabemos que la acidosis va a producir una dilatación del esfínter precapilar, y esa dilatación precapilar va a hacer que a nivel de los capilares sanguíneos aumente la permeabilidad, por lo tanto va a haber una extravasación sanguínea hacia el tercer espacio, generando a su vez esto pérdida de volumen circulante eficaz, o sea una hipovolemia, que va a volver a producir una disminución de la presión arterial. Y a nivel cardíaco eso va a generar un aumento de la isquemia, y por lo tanto tenemos aquí lo que se llama la perpetuación del shock. Podemos de todos modos decir que existen fases o grados evolutivos del shock. Primero, una fase de hipotensión compensada, en donde en los estadios más iniciales de hipoperfusión periférica existen varios mecanismos compensadores, como por ejemplo la taquicardia y el aumento de la resistencia vascular sistémica. Estas dos
situaciones mantienen la presión arterial media por lo menos en niveles, vamos a decir, un poco adecuados, bajo, pero todavía con cierto flujo a los órganos vitales. Podemos recordar que tanto la taquicardia como el aumento de la resistencia vascular periférica se debe a la estimulación importante del pánico. Luego entramos rápidamente en la fase de hipotensión descompensada, en donde se produce una hipoperfusión periférica, como vimos en el gráfico del círculo vicioso, en donde los mecanismos compensadores resultan perjudiciales. El aumento de la precarga produce congestión pulmonar sin aumentar el volumen minuto cuando la contractilidad está muy deprimida. Recordar que cuando yo tengo una precarga aumentada, yo tengo un corazón cuya contractilidad está disminuida. Por lo tanto, va a producir un volumen minuto también disminuido. Y va a quedar en el ventrículo un volumen telesistólico aumentado. Eso va a aumentar la presión diastólica del ventrículo y va a migrar hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación pulmonar. Por otro lado, hay un aumento de las resistencias vasculares que tienen como objeto mantener la tensión arterial adecuada y redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales, lo que supone una dificultad para el vaciamiento del corazón, porque esta resistencia vascular aumentada es una poscarga aumentada, y eso sabemos que hace que el corazón tenga que tratar de contraerse con más fuerza para poder expulsar sangre hacia la aorta. Sin embargo, no lo hace debido a que justamente el miocardio está lesionado, lo que va a disminuir más el volumen minuto y la... ¿Cuáles son las manifestaciones? Depende de la redistribución del flujo sanguíneo a órganos vitales, con el consiguiente deterioro de los más hipoperfundidos. Los síntomas dependen del gran aumento de las resistencias vasculares sistémicas como mecanismo compensador, la diaforesis, la frialdad de piel y oliguria. Todo esto me está hablando de una disminución de la perfusión a tejidos como la piel y el riñón. Déficit de flujo neurológico, entonces el paciente puede presentarse obnubilado o con agitación. Y luego déficit de perfusión tisular, eso a través de una gasometría podemos constatar una acidosis láctica. Luego entramos en la fase irreversible, es el tercer estadio, que corresponde a una disminución máxima del volumen minuto, que ya lo teníamos en la fase 1, o sea la fase de hipotensión compensada, una disminución de la perfusión tisular, pero aquí también ya aparece una pérdida de la presión arterial, o sea las resistencias periféricas disminuyen. ¿Por qué? Por la hipoxia tisular y la acumulación de acidosis láctica. Eso va a generar, como vimos anteriormente, una dilatación de los esfínteres precapilares, pero también de las arteriolas, y eso va a generar una caída también de la presión arterial. Eso ya generalmente produce una isquemia prolongada que va a llevar a lesiones celulares irreversibles en distintos órganos. Los mecanismos de compensación resultan todavía más perjudiciales, originando una mayor reducción de la perfusión periférica, con lo que se produce acidosis metabólica intensa, relajación de los esfínteres precapilares y alteración de la permeabilidad capilar. Esta última permite la extravasación de plasma al espacio intersticial, con lo que aumenta la hipovolemia. Se producen reabsorción de toxinas y bacterias intestinales, reacciones antígeno-anticuerpos, microtrombos y agregados de plaqueta, rotura de membrana de los lisosomas que producen liberación de enzimas lisosómicas con capacidad proteolítica, y todos los órganos sufren lesiones graves, destacado por su precocidad e importancia a los riñones y al músculo cardíaco. El riñón, la hipotensión y la vasoconstricción compensadora van a disminuir el flujo renal y por lo tanto la filtración glomerular. La hipoperfusión prolongada origina una necrosis tubular con alteración de la función renal más o menos persistente, incluso si se recupera shock. El corazón, la hipotensión aumenta la isquemia y la necrosis miocárdica, con el consiguiente empeoramiento de la función contráctil del músculo, lo que contribuye a perpetuar el shock. En la depresión miocárdica contribuyen la acidosis y otros factores. En el pulmón, ¿qué vamos a observar? En primer lugar, el aumento de la presión capilar pulmonar, secundaria a la insuficiencia cardíaca, la famosa hipertensión pulmonar, que genera un aumento de la presión hidrostática capilar, que va a generar congestión y edema del pulmón.
lo que ya sabemos va a producir una alteración del intercambio gaseoso y contribuye por lo tanto a la hipoxia general. En segundo lugar, la hipoperfusión pulmonar altera también la propia permeabilidad del capilar, facilitando la atravesación del líquido del espacio intersticial y alveolo. Disminuye además la producción de surfactantes, lo que favorece la formación de atelectasias y cortocircuitos funcionales. En formas avanzadas de shock, las alteraciones de la coagulación pueden producir hemorragias y trombosis intravasculares. En conjunto, todas estas características del pulmón se puede denominar como pulmón húmedo. En el hígado, la disminución del flujo portal y la hipoxia general altera la función hepática y llega a producir necrosis del hepatocito. Ello se traduce en elevación de las enzimas hepáticas y ocasionalmente aumento de la bilirrubina. En las fases avanzadas se producen alteraciones en la coagulación debido a la falta de producción hepática de factores relacionados con